Miércoles 11 de marzo de 2026, día 39. Christopher Michael Marks, condenado por hurto en tiendas a finales de 2024, interno en la cárcel del condado de Pima, bajo la custodia directa del hombre que el país entero conoce como el sheriff, que está buscando a Nancy Guthrie. Y el jueves 5 de marzo de 2026, el mismo día en que Savannah Guthrie regresaba con lágrimas al estudio 1A del Rockefeller Center en Nueva York y abrazaba a sus compañeros uno por uno, Christopher Michael Marks presentó una demanda contra el sheriff Chris Nanos en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona. $1.350.000 por COVID-19 por un diputado que trabajaba entre dos unidades de la cárcel del condado de Pima sin desinfectarse, por lo que Marks describió en los documentos judiciales con exactamente estas palabras. Dijo que ese diputado iba y venía trabajando en ambas unidades, que su unidad estaba en cuarentena precisamente porque ese diputado trabajaba en las dos, que el diputado no se desinfectaba el cuerpo al moverse de una unidad a la otra, que eso fue una amenaza constante para su seguridad, que puso su vida en peligro constantemente y que podría haber muerto, citando específicamente una cirugía pulmonar previa resultado de una neumonía en 2010 que lo hacía particularmente vulnerable. Podría haber muerto. Esas son las palabras de un interno en la cárcel del mismo sheriff que lleva 39 días diciéndole al país que está definitivamente más cerca de encontrar a Nancy Guthrie. Y esta no es la primera demanda que Chris Nanos enfrenta. En agosto pasado, la teniente Heather Lapin, rival política de Nanos dentro del departamento del sheriff del condado de Pima, presentó una demanda de $2 millones contra Nanos, alegando que él la colocó en licencia administrativa durante la campaña de reelección al cargo de sheriff en 2024 y le ordenó no hablar de ello. $2 millones de alguien dentro de su propio departamento por represalia política durante una elección. Y ahora $1.350.000 más de alguien dentro de su propia cárcel por negligencia de protocolo sanitario, $3.350.000 en demandas activas, mientras el asesino o los asesinos de Nancy Guthrie siguen libres en el día 39. Y hay algo más que este panorama legal produce cuando se coloca junto a la crítica interna que ya existía antes de las demandas. El sargento Aaron Cross, presidente de la Organización de Diputados del Condado de Pima, el hombre que representa a los propios diputados de Nanos, le dijo al New York Post con exactamente estas palabras que es una creencia común dentro de la agencia que este caso se ha convertido en un caso de ego para el sheriff Nanos. Un caso de ego, no según los medios externos, no según los expertos de televisión que analizan el caso desde sus estudios en Nueva York, según el presidente de la organización que representa a los hombres y mujeres que trabajan directamente para Nanos en el condado de Pima todos los días. Las personas que asistieron a las mismas conferencias de prensa, que leyeron los mismos comunicados, que trabajaron bajo sus órdenes durante todo el mes de febrero y marzo, y que en el día 39 le dicen a un periodista del New York Post que el sheriff convirtió la búsqueda de Nancy Guthrie en su propio proyecto personal de imagen pública. Y una fuente anónima que habló con Radar Online fue más lejos todavía. Dijo que la investigación ha sido una catástrofe y una vergüenza nacional para todo el departamento por culpa de Nanos, que nos está haciendo quedar mal, que el rango y el archivo lo odian. El rango y el archivo, los diputados, los detectives, las personas que procesan la evidencia, los que tocan las puertas en el vecindario, los que piden el footage a los vecinos, los que trabajan en coordinación con el FBI desde la oficina de Tucson, diciendo a través de fuentes anónimas que hablan con Radar Online, que odian a su propio sheriff, esa fractura interna, la demanda de Lapin, la demanda de Marks, el comentario de ego de Cross, la catástrofe de Radar Online, define exactamente el ambiente institucional en el que se está investigando la desaparición de Nancy Guthrie en el día 39. Y mientras ese ambiente se documenta públicamente con una claridad sin precedentes, Luke Daly, el hombre que fue puesto en esposas y llevado a la estación para interrogatorio antes de ser liberado sin cargos en las primeras semanas del caso,
está considerando sumar su propia demanda al archivo legal de Nanos. El investigador de redes sociales Jonathan Lee Riches reportó el lunes 9 de marzo que una demanda de Daley apuntando al departamento del sheriff del condado de Pima podría ser presentada pronto. Que Daley describió su detención como una expedición de pesca para que dijera algo, que la madre de Daley, de 77 años, también fue interrogada como parte de la investigación, y que aunque Daley fue liberado sin cargos y el sheriff posteriormente dijo que no hay evidencia de participación de Daley en el crimen, la experiencia de ser esposado, interrogado y luego visto por millones de personas como sospechoso en el caso más seguido del año, dejó daños que Daley puede decidir cuantificar en un tribunal federal. Una tercera demanda potencial contra el mismo sheriff, en el mismo caso, en el mismo mes, y el departamento del sheriff del condado de Pima no respondió a ninguna solicitud de comentarios sobre ninguna de las demandas. No a Newsweek, no al New York Post, no al Mirror US, no a EB Times UK, no a Crime Online. Silencio total sobre cada demanda. El mismo silencio institucional que el sheriff mantiene sobre los detalles de la investigación de Nancy Guthrie. Pero ese silencio sobre las demandas tiene una explicación legal estándar. Ningún abogado permite a su cliente responder públicamente a una demanda federal activa, no porque haya algo que esconder, sino porque cualquier declaración pública puede ser usada como evidencia en el proceso judicial. Nanos no puede comentar sobre Marks sin crear un registro que el abogado de Marks puede citar en el tribunal. No puede comentar sobre Lapin sin lo mismo, y no puede comentar sobre Daley mientras la posibilidad de una demanda todavía está sobre la mesa. Ese es el estado del hombre que el país identifica como la cara de la investigación de Nancy Guthrie en el día 39. Tres demandas activas o potenciales, una crítica interna documentada de sus propios diputados, un currículum con dos fechas incorrectas sobre su historial laboral confirmadas por The Arizona Republic y un caso sin resolver donde el asesino o los asesinos de Nancy Guthrie siguen libres. Pero la respuesta a la pregunta de si se está haciendo justicia en este caso no depende del estado legal personal del sheriff Chris Nanos. Depende de lo que el FBI está haciendo en silencio desde la oficina de Tucson. Depende del laboratorio de Florida que procesa el ADN mixto de la casa de Nancy. Depende del proceso de genealogía genética familiar que el exagente Rogers confirmó que está actualmente en curso sin comunicados de prensa hasta que haya un sospechoso identificado. Depende de los datos de GPS y torres celulares que Jason Pack describió como montañas de datos con nombres que han salido a la superficie y están siendo evaluados. Y depende de los 40,000 pistas que la fuerza de tarea de 4 detectives y un sargento están procesando en el día 39. Nanos tiene demandas, Nanos tiene crítica interna, Nanos tiene un currículum con fechas corregidas, pero el FBI tiene la investigación y el FBI no tiene demandas, no tiene crítica interna publicada, no tiene un ego que la cobertura televisiva necesite alimentar. Tiene la evidencia, tiene el ADN, tiene los datos, tiene el proceso de identificación genética familiar que puede producir el nombre en cualquier momento sin previo aviso público. El número es 1-800-CALL-FBI. Las pistas van a tipsfbi.gov. La recompensa total disponible es de $1,200 a $2,500 en efectivo, sin identificación, sin preguntas. Nancy Guthrie lleva 39 días desaparecida. El sheriff Nanos pelea una demanda de $1,350,000 de un interno de su propia cárcel. Enfrenta una demanda de $2 millones de su propia teniente. Posiblemente enfrenta una tercera de Luke Daley. Sus propios diputados dicen que esto es un caso de ego. Una fuente interna dijo que es una catástrofe nacional y el asesino o los asesinos de Nancy Guthrie siguen libres. Pero la justicia en este caso no viene del currículum de Nanos, no viene de las conferencias de prensa, no viene del ego o de la ausencia de ego del sheriff del condado de Pima. La justicia viene del laboratorio de Florida, del proceso de genealogía genética familiar, del nombre en esa carpeta que el FBI todavía no puede pronunciar. Y mientras Nanos pelea sus demandas, el FBI sigue construyendo el caso.